Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Esperando que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Pues iniciaremos nuestra sesión programada, nuestra segunda sesión programada para finalizar la semana. Recapitulando un poco, esta semana estamos trabajando sobre la elaboración de resúmenes con base a las lecturas que ustedes elijan desarrollar mediante un trabajo escrito y un oral, dependiendo de la actividad que se nos soliciten. Tenemos dos actividades por hacer, dos actividades integradoras por hacer, selección de textos e ideas aplicables. Y tenemos también la actividad El resumen, donde tenemos que trabajar bajo una planilla que Prepa en línea nos está señalando en las indicaciones. El cierre de la plataforma es el domingo 21 de enero a las 23:59 horas para que ustedes se programen en la entrega de sus actividades, sobre todo también porque tienen actividades formativas por entregar. Entonces, sería muy importante poder ir organizando punto por punto para entregar todo, todo a tiempo. Bueno, vamos a iniciar. El objetivo de esta sesión es reforzar los recursos que están destinados para esta unidad número 2. Quedamos que la unidad número 2 tiene por nombre leer y escribir para aprender. Entonces, bajo esa línea estarán ustedes trabajando este resto de semana. Ok. Bien, espero que ya se vea correctamente la pantalla. Y un tema importante que quiero tratar y también es parte del objetivo de la sesión es, y que viene también en sus recursos, es lectura por gusto y no por obligación. Creo que nos hemos enfrentado en distintas ocasiones a leer. Lo hacemos cotidianamente cuando tenemos que leer alguna indicación del trabajo donde estamos, alguna circular, algún anuncio, algún mensaje de texto, etcétera, ¿no? En cualquier momento nosotros lo hemos llevado a cabo, pero a veces dejamos a un lado textos que pudieran ser también parte de las lecturas, como son tipos de textos científicos, literarios, etcétera, ¿no? Un tanto porque quizá no tengamos esta afinidad por la lectura, agarrar un libro, o sea, electrónico, físico, y empezar a leerlo, destinar ese tiempo para la lectura, o bien si lo tenemos, ¿no? Si lo tenemos, pues ya estamos eh, pues más adentrados a este hábito que es bastante positivo para nuestro cerebro. Ahorita veremos muy brevemente los beneficios que tiene la lectura, pero por ejemplo, una de las cosas que en este módulo tiene que ver es que las lecturas no son obligatorias, o sea, no se te impone que leas algo que no quieras o que no estés eh, que no tengas afinidad, ¿no? Con ese texto. No, hay un repertorio de lecturas y tú eliges la que sea la más adecuada para ti. Y por eso viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué te interesó? Tú pondrás ahí porque el giro te gusta, porque la información que ahí viene lo consideras importante, etcétera, ¿no? Entonces, eh, algo que a mí me llamó la atención es el dato que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Viene acá abajo en la última oración, estrategias para el acercamiento a la lectura. Creo que sería importante que ustedes lo vieran para que eh, tuvieran ese acercamiento poco a poco. Obviamente no se está dejando un libro de 500 páginas, creo que lo que se está dejando es breve,
pero muchas veces tenemos que irnos acercando a la lectura de una manera más amigable, ¿no? Hay que tener mejor estrategias que nos ayuden a tener este acercamiento más favorable y más saludable. Bueno, un dato que encontré eh, es los países que más leen en general. A mí me sorprendió que el país de la India estuviera en el top número uno, en el lugar número uno de 30 lugares, ¿no? De 30 países, porque la India es un país donde tiene, pues hay bastante sobrepoblación, ¿no? Entonces, a veces estas cuestiones sobre población, pues afecta un tanto la cuestión del aprendizaje y otros factores. No es una ley, pero podría ser. Ellos invierten alrededor, igual que Tailandia y China, alrededor de 9 horas a la semana por persona. Una persona lee alrededor de 9 horas, más o menos, ¿no? Em, Otra de las cosas, como decía aquí, el dato curioso, el que popularmente uno podría pensar primero en las regiones escandinavas, ¿no? Las más, no sé, ¿no? El lugar número uno, Londres, Francia, etcétera, ¿no? Y no fue así, eso lo sorprendió a quien hizo este artículo. Pero también una de las cosas muy interesantes es que China e India han elevado bastante su economía. Se han vuelto países económicamente fuertes, su comercio es fuerte. Ahorita la India tiene un buen nivel en educación, o sea, los estudiantes se están formando muy bien en educación en todas las asignaturas que ellos lleven y creo que eso es bastante interesante. También hay en la zona europea, invierten más o menos entre 7 y 6 horas a la semana y República Checa tiene 7.4 horas por lector, ¿no? Aquí un dato bastante alarmante es México. México está en el lugar 24 de 30 lugares con un promedio de 5.5 horas. O sea, imagínense qué poco leemos a la semana, ¿no? A diferencia de otros países. Me llama la atención porque Venezuela, siendo un país en una situación en la que se encuentra delicada, está invirtiendo 6 horas semanales. O sea, invierte más tiempo que México en leer, ¿no? De hecho, antes Venezuela tenía, ahorita no sé cómo es la situación, pero hace años, ¿no? Venezuela tenía muy buen nivel en educación, se invertía mucho en educación. Esto viene a sumar a las horas que se invierten semanalmente, ¿no? Aquí es un dato un foco rojo, una radiografía impresionante de cómo estamos en lectura. Y yo creo que esto va a la baja y va muy, muy de la mano con lo que el INEGI comenta, ¿no? Hace poco fue el Censo Nacional de Población, donde en este periódico que se llama El Economista indica, ¿no? A la baja la población lectora en México. El INEGI saca que hay un descenso en la lectura. La población alfabeta, es decir, la población que tiene grado de estudios, no hablamos grados altos estudios, sino básicos, se les entrevista, ¿no? A partir de los 8 años y cuánto invierte en lecturas y si lee libros, revistas, cómics, etcétera, ¿no? Esto va bajando conforme los años, ustedes lo ven aquí, a partir del año 16 va bajando y en el 23 hay una caída muy, muy fuerte en la lectura. La población no lectora de 18 años, según el sexo, quiere decir que los hombres leen menos que las mujeres. Y bueno, aquí viene también que se lee más, sí, libros, revistas, etcétera,
Los libros tienen un buen lugar, al igual que foros, blogs y páginas de internet, ¿no? Pero creo que también vamos a lo mismo, es un poco inquietante esta parte porque no estamos leyendo, me incluyo en esto porque hace años, o sea, leía yo bastante, no digo que estuviera siempre pegado a un libro, pero sí leía 2 libros, etcétera, que también es poco, pero podría haber sido peor ahorita como estoy. Y es inquietante porque la lectura sí tiene muchos beneficios. Tal vez lo podemos ver como, está perdiendo el tiempo leyendo, en lugar de estar limpiando, ¿no? La casa o en lugar de estar haciendo algo que creemos que es productivo. Pero la lectura tiene muchos beneficios para el ser humano, ¿no? Entre ellos son las habilidades lingüísticas. Por eso a veces cuando escribimos, eh, redactamos nuestros trabajos, nos cuesta trabajo, y al igual cuando grabamos nuestros audios o video, ¿no? Se nos hace complicado porque estas habilidades lingüísticas están algo empolvadas, ¿no? No están desarrolladas. Entonces, la lectura nos acerca a este punto. Además, la lectura ejercita el cerebro nos ayuda bastante a la memoria a corto plazo, que es la primera que se va perdiendo. Ayuda también a adaptar un poquito el envejecimiento del cerebro. No es lo que prevenga un Alzheimer o prevenga una demencia, sin embargo, sí va a tener un beneficio bastante importante en el cerebro, además de que fomenta el interés por conocer y por lo tanto nos brinda cultura, temas de conversación, etcétera. Aumenta la concentración, por eso cuando estamos haciendo nuestras actividades, nos cuesta bastante trabajo concentrarnos. Primero, uno, porque estamos ya muy metidos con el celular por las actividades diarias que tenemos que hacer. Y cuando ya queremos hacer esta parte académica, pues ya nos cuesta trabajo, porque ya no sabemos, este, ya no podemos tener un 100% de concentración, y la lectura nos ayuda a esta parte, además que genera imaginación, creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios que aquí igual lo, lo menciona, porque también te ayuda a tomar decisiones, eh, comprender, ¿no? Aprender a diferenciar la información importante y secundaria de una lectura. O sea, tiene bastantes beneficios que ojalá, ¿no? Que nosotros no somos tan lectores, los que seamos no tan lectores, pues hagamos este alto en el camino y tomar un libro y traerlo, ¿no? Ya hay mucha variedad en libros este, electrónicos, que no vas a estar viendo quizá alguna red social en el trayecto al trabajo o de regreso a la casa, puedes estar con tu celular leyendo, ¿no? Creo que también eso podría ayudar bastante. Existen motivos para no leer, y en la población alfabeta que se declaró no lectora, pues mucho tiene que ver la infancia. Si nosotros desde niños no vimos a nuestros adultos leyendo, pues muy difícilmente vamos a tener este buen hábito, ¿no? La otra parte declaró que no lo llevan a la biblioteca, o sea, no conoce la biblioteca o no conoce la librería, y es bastante alto el índice que aquí se da. Otra dijo que los padres o tutores no le leían, o sea, nunca agarraron un cuento, un librito y a leerte, ¿no? Tampoco veían a sus padres leyendo, y tampoco había libros aparte de los libros de texto, ¿no? Los que dan en la escuela, no había libros aparte, ¿no? Otra también es los hábitos de lectura. Por ejemplo, la población no lectora declaró que la escuela durante la infancia no fue motivada a asistir a bibliotecas, y esto ya es muy actual. Yo me acuerdo que sí, cuando iba así secundaria, preparatoria, me pedían ir a bibliotecas a investigar. No estaba esto del internet como ahora.
que es muy fácil solamente con un clic poder encontrar muchísima información. No, no, o sea, ir a buscar el libro en la biblioteca para poder extraer esa información y entregar el trabajo, ¿no? Eh, igual como ahorita, nada más que la diferencia en ustedes que a mí se me ponían el libro para leer, el libro, no, no dos, tres páginas, sino un libro para leer. No me gustaba mucho, pero la verdad es que ahora lo veo en esta perspectiva. eh, Fue muy bueno en formación como estudiante a nivel medio para poder llegar a la parte superior, ¿no? Mm, otro porcentaje también es que el 46.7 expuso que no le pedían leer libros además de texto, es lo que les comento. O sea, ya llega un momento en que en la escuela, pues nada más con los libros de texto y ya, ¿no? Entiendo que muchas veces la economía juega un papel muy importante, pero hay que procurar, ¿no? Hay ferias de libros, trueque de libros, eh, hay ferias que se ponen en las ciudades, por ejemplo, en el Zócalo se ponen ferias de libros, ya podemos bajar libros gratuitos en páginas oficiales de los libros que nos interesen, ¿no? Creo que ya hay un poquito más de oportunidades que nos puedan acercar a leer. Para que, bueno, y pasando a otro tema que va también ligado a esto, pero que nos permite tener, ¿no? Y cuando nos acercamos a la lectura y todo eso es entender el texto, ¿no? Mm, perdón. Tenemos que destacar que primero, nuestro cerebro va a decodificar la información percibiendo todo como si fueran signos, ¿no? Instrumentos, y que necesitamos tener estos instrumentos para poder leer y acercarnos a los conceptos y técnicas que la lectura nos brinde. Algo que yo siempre lo menciono, es algo que viene aquí porque a mí me sorprendió mucho. Toda palabra tiene una raíz etimológica. ¿De dónde proviene? Del griego, del latín, la mayoría de las palabras. Pues fíjense que texto viene del latín textus y que significa tejer, pensar, entrelazar. Se me hizo muy interesante porque yo no lo había hilado a esa palabra, ¿no? Y cuando nosotros leemos, pues sí, vamos entrelazando una letra con otra letra que al final se vuelve una palabra y se vuelve otra palabra y posteriormente una oración, un párrafo y le da un sentido a lo que el autor está escribiendo, ¿no? Esto también, claro que el mensaje puede ser oral y escrito. Por eso los textos tienen que ser ordenados, tienen que ser congruentes para que se pueda entender, para que el receptor de esa información lo pueda entender y capte lo que el autor está haciendo, ¿no? Eh, los textos ya son diversos, vienen desde diarios, revistas, libros, folletos, blogs, etcétera, pero que contienen información importante para el lector que le interese. Y para que le interese pues, el autor, al lector, perdón, es porque tiene una estructura este texto. Tiene una palabra, un enunciado y un par. La palabra puede ser es la voz o sonido que expresa un concepto. Si ustedes lo ven aquí, en el, está dentro del cuadro la palabra cine. Esa es la palabra. Posteriormente, un enunciado va siendo un conjunto de palabras que al final forman una idea. Uh-huh. Posteriormente, el párrafo es un conjunto de enunciados en torno a la idea central. Si se dan cuenta, se va entrelazando y se define por su unidad y coherencia para que lo dicho se entienda y tenga un sentido. Creo que hemos leído textos que no tienen sentido, que son desordenados, que están un tanto incongruentes y que no se comprende lo que el autor quiere decir, ¿no?
pero para que se presente un texto tiene que tener la siguiente estructura general. Por eso, cuando ustedes hagan sus actividades, estas tienen que llevar un título. Y el título se refiere a la, al tema central del cual nosotros estamos tocando, ¿no? Desde el título tú ya vas a entender o captar de manera general de qué va a tratar, ¿no? También está la introducción, inicio o planteamiento. Se enuncia el propósito, los temas que se desarrollarán y una justificación o explicación. O sea, aquí de la idea general parte para entender y de cómo se construye esa idea general, ¿no? No es por qué se escribió, cómo se escribió, o sea, toda esa parte y recorrido del texto. Al igual está el cuerpo de texto o núcleo temático. Y aquí tiene y va de la mano con la introducción. De la lectura del cuerpo textual, desarrollo un núcleo temático permite conocer el sentido general del documento. Y ya para finalizar, dentro de esta estructura general, está el final o cierre. Y es finalmente un resumen con esas ideas principales que están dentro del texto y que recapitula o brinda una reflexión acerca del mismo. ¿Okay? Es como esta parte de una manera muy concreta, muy puntual de lo que trata el planteamiento inicial, ¿no? Todo esto que escribiste dentro de la introducción y parte del cuerpo o núcleo temático, pues también va a estar aquí en el final o cierre para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Por eso es importante que sus trabajos tengan esta estructura. Pero cuando les explico las actividades, sugiero mucho que hagan las actividades punto por punto para que su trabajo tenga una buena presentación, se entienda y al momento de ser calificado, pues, y parte de la rúbrica, pues indica esta parte, ¿no? Que tenga este orden que lleva las cosas. Y creo que a quien le gusta el orden se sentirá o muy de acuerdo con esos puntos, ¿no? Hacer las actividades bien, pues va a hablar claro del estudiante que somos, el tiempo de que le dedicamos, de que sí captamos o no lo que el autor, o más bien lo que el autor dice y yo cómo lo capté y cómo lo estoy transcribiendo o generando de manera oral mi actividad, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo que tomé en internet. Es simplemente una estructura muy simple de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Siempre pongan el título, o sea, de qué trata. En algún momento puedes ponerlo así, tal cual. Esta es la introducción, este es el desarrollo y esta es la conclusión. Eh, Dependiendo cómo se tenga que elaborar ese trabajo. Estos trabajos que se va a entender leyendo sin la necesidad de poner estos subtítulos, ¿no? Pero si se te facilita, hazlo así punto por punto. Título, introducción, desarrollo y cierre. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Introducción, ¿cuándo fue inventado el bolígrafo? Porque ese es el título. El desarrollo, pues, cómo se dio este invento. Y en conclusión, bueno, ¿quiénes perfeccionaron este invento ya como cierre, ¿no? Es muy sencillo este ejemplo. Ustedes lo estarán viendo al momento que estén haciendo sus actividades. Claro que aquí no entra ¿cómo lo podría decir? El resumen, mmm, cuando ustedes hagan sus actividades, esperan un resumen, pues ya el texto original ya viene marcado de esta manera, ¿ok? Ustedes lo único que van a hacer es concretizar la información. No tienen que sacar así punto por punto, introducción, desarrollo y conclusión, no, sino del texto original lo que yo hago es que si está así el texto original, pues
lo achico, ¿no? Simplemente. ¿Qué más? Em, Dentro de toda esta parte de los textos, que es propiamente lo que tenemos que desarrollar y trabajar, aprender, perfeccionar dentro de este módulo 2, pues es la organización de un texto. Ya lo vimos, pero solamente quiero tocar lo que habla este autor. Es un lingüista y él dice que eh, en este estudio, ¿no? De las palabras, oraciones, etcétera, él dice que se han identificado 4 tipos de superestructuras en un texto, las cuales vienen aquí y acá vienen explicadas. Por eso cuando nosotros leemos un texto, tenemos que identificar si es un texto narrativo, si es un texto descriptivo, si es un texto expositivo o si es un texto argumentativo. Con eso ya tendremos una idea amplia de qué trata ese texto, so, cómo está elaborado, cómo está dirigido, cómo está realizado, porque estas superestructuras nos van a ayudar a medida que nosotros, claro, vayamos leyendo, a identificar de qué trata, ¿no? Y es importante que ustedes lo vayan decidiendo porque va a venir la mano también con los tipos de texto, ¿no? Pero esta superestructura, decir, este es un texto narrativo porque tiene estos elementos. Este es un texto expositivo porque tiene estas características. Y este es un texto argumentativo porque está basado en las afirmaciones, ¿no? Y les sea más sencillo tener adentrarse a la identificación y organización de los textos, ¿no? Es un recurso que también viene en la plataforma. Espero que lo hayan ya checado para que estén más empapados en esta información y les sea más sencillo al momento que estén haciendo sus actividades. Por eso viene y lo toco en esta sesión, ¿no? Bueno, una actividad en particular, que es la actividad número 3, les piden que identifiquen, que seleccionen, ¿no? Una lectura que tenga que ver con un tipo de texto. Ustedes seleccionarán si son informativos, si es periodístico, literario o científico. Nada más vienen 4 ahí. Si se dan cuenta, en esta imagen vienen más clasificaciones. En nuestra actividad solamente vienen 4 y de las cuales una de todas las que hay, pues se elegirá, ¿no? Pero es importante que sepamos la función que tiene cada tipo de texto. Tenemos tipo de texto informativo, que su función es explicar y transmitir y comunicar información, ¿no? La información variada, la información que sea, ¿no? Y los medios donde estos pueden venir, ya sean revistas, volantes, etcétera. También están los de divulgación científica, que es el tipo de texto científico y que tiene que ver con presentar o demostrar avances científicos. Por eso, si ustedes leen las definiciones, pueden decir, hijo, creo que me gustaría reforzar con mayor información, entonces busco en internet y complemento en mi actividad número 3 cuando me dice características de este tipo de texto, entonces lo busco y lo complemento, ¿no? También está los administrativos, que por lo regular son los que se emplean en un trabajo donde nos ponen la circular, no sé, cambio de nómina, ¿no? Y ya no va a ser este banco, va a ser otro, pasa RH para tu nueva tarjeta, ¿no? Se me ocurre. Los jurídicos, pues los vamos a identificar muy fácilmente y eso es por el tipo de lenguaje que tiene, ¿no? Que es explícito, perdón, y que tiene que ver con la norma y con la ley.
También están los periodísticos y su finalidad es informar hechos y temas de interés general, ¿no? Eh, ya sea que nos guste, pues como los que salen en noticiero, de espectáculos, etcétera. Están los literarios, que también es uno de los que tienen que elegir, ¿no? Para hacer la actividad, y son aquellos en los que se manifiesta una función estética. Y en los géneros literarios aquí entra la poesía, la novela, el cuento, relato, teatro y ensayo literario. ¿Qué más? Están los publicitarios, que tienen que incitar al, al consumo, ¿no? La persona que lo ve y ve, por ejemplo, pues que es comida, entonces está necesitando que compre ese producto en específico, ¿no? También están los virtuales, ya es un tipo de texto, antes no existía, ahora ya está ese tipo de texto para clasificado, y esos son los que encontramos por internet, en páginas web, blog, etcétera. Y los didácticos están hechos con información científica, pero con un lenguaje donde la persona lo asimile fácilmente, y esto es destinado a estudiantes, ¿no? Yo quiero estudiar, o yo tengo una materia de biología, bueno, el lenguaje técnico que maneje la biología pues será más familiar a mí por cómo está realizado ese libro, ¿no? Si recordamos nuestros libros de texto, o los libros de texto que ustedes tengan cerca, que ya sea que dan sus hijos, sus hermanos, etcétera, pues ya tienen una asignatura que tiene que ver, no sé, con matemáticas, historia, etcétera. Ahorita ya cambia un poquito ese currículo, pero es lo que nosotros conocemos como estos libros que nos acercan a la parte del aprendizaje en el ámbito académico, ¿no? Esto es por parte de los tipos de texto y sus características. Digo, si al momento que ustedes trasladen estas características en el texto que ustedes eligieron no fuera suficiente, complementenlo con lo que se encuentra en internet, y sugiero que pongan la referencia bibliográfica donde ustedes están extrayendo su información, ¿no? De la UNAM, no sé, de la UAM, etcétera. Donde ustedes encontraron la información, ponemos la bibliografía. Ya les publiqué el día de hoy en el foro Aprendiendo el manual de citación elaborado por CEP, pero basado en APA, para que ustedes empiecen poner en práctica cómo hacer una bibliografía, cómo hacer una cita, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siguiendo un poquito con los recursos que vienen en la plataforma que se retoma para la sesión, es cómo redactar. Nosotros redactamos conforme lo que se nos venga a la cabeza. Los temas pueden ser diversos. Ustedes saben que hay cuestiones reales, históricas, fantásticas, y en el número más de situaciones, ¿no? Y vamos redactando sobre, sobre lo que queremos escribir, ¿no? Por ejemplo, la autora de Harry Potter, que es un tema o es una, pues internacionalmente conocido Harry Potter, pues ella empezó a escribir sobre ese mago y después ya sacaron muchísimas cosas, ¿no? Eso es lo que ella quería escribir sobre un mago muy joven, ¿no? Si pidieran sobre ese Harry Potter, sacar las ideas principales y secundarias, se podría sacar claro, pero cuando nosotros queremos escribir, es importante que tengamos muy en claro las ideas principales y secundarias, ¿no? De lo que nosotros queremos escribir, ya sea porque leímos o ya sea porque viene de nuestra autoría. Uh-huh. Que también nos puede ayudar a empezar a redactar, hacer un esquema con las ideas principales y secundarias. O sea, por eso la actividad 3 dice, bueno, utiliza un esquema si quieres o un resumen,
Es que un esquema concretiza información, es muy concreto. No tiene rollos o como dicen muchos, no tiene paja, no tiene eh, cosas que no son útiles, ¿no? Eh, Escribe en forma de texto las ideas principales y secundarias utilizando nexos de unión cuando sea necesario. Puedes estar escribiendo como un texto normal, pero que esas ideas principales y secundarias se unan entre sí. Aquí mucho para empezar a redactar es identificar ideas principales y secundarias. Por eso la actividad 3 te empieza a adentrar a este eh, 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 trabajo de identificación de las ideas principales y secundarias, para que no te venga de golpe, sobre todo porque no es algo que hagamos cotidianamente. Sin embargo, esto ayuda mucho porque al momento que redactes, bueno, ya vas a tener un mejor acercamiento y una mejor identificación de las mismas, ¿ok? Y en esta parte de la redacción. ¿Qué te ayuda mucho a redactar? Marcadores textuales y discursivos. Cuando ustedes entran a las sesiones de BCM con los ADC y les pasan un formulario que ustedes llenen y pongan, bueno, lo que a ustedes les gustaría ver, entonces uno de esos temas también es marcadores textuales y discursivos. Eso nos ayuda a identificar el propósito objetivo de un párrafo. Nos da una función que dice aquí, función comunicativa del texto y conecta correctamente los párrafos. A veces sí se ve una, no se ve que un párrafo y otro párrafo tengan que ver, ¿no? O que está tajante y cerrado ese párrafo, o sea, ya no más, y empiezas con otro, y no, la idea es que el texto, como decimos, sea coherente, eso es lo que tenemos que tener presente, pero nos ayudan mucho los marcadores textuales a que esa coherencia se vaya dando, ¿ok? Por ejemplo, es aquí, depende de su uso, nosotros lo elegimos. Si se dan cuenta, vienen por diferente uso. Cuando queremos introducir un tema, cuando iniciamos, no es lo mismo introducir que iniciar un nuevo tema, marcar orden de entrada y hacer hincapié o demostrar, todo va en el sentido que depende de lo que nosotros estemos hablando, es como lo vamos a usar. Hay diferentes tipos de marcadores textuales y discursivos. Son distintos. Yo aquí un ejemplo se los puse. Sobre todo porque el lector se va a sentir guiado, ¿no? Por cómo el autor hizo el texto. Y se puede usar para organizar y reflexionar, relacionar, perdón, fragmentos relativamente extensos. Digo, sobre todo ustedes no corten de tajo algo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el ejemplo que yo lo puse, yo lo busqué en marcadores textuales, pongo la fuente, no lo puse como formato APA, pero como donde lo puse, de donde lo extraje y tomé este paso. O sea, de este modo, la revolución industrial ha tenido consecuencias. De este modo, ¿no? Ya va siendo un marcador textual, ¿no? Que lo podemos utilizar dependiendo el uso que nosotros le queramos dar. Por ejemplo, puede ser de hacer hincapié. De este modo, la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de la sociedad de Europa hasta la actualidad. Y, por ejemplo, ahí donde está la clave, podríamos incluir otro marcador de texto dependiendo de lo que queramos hablar, ¿no? Las consecuencias es lo que queremos hablar porque esa es parte de una idea principal, ¿no? Y ahí pondríamos un marcador textual que nos pudiera ayudar a complementar, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar para empezar, ¿no? Una de las consecuencias es la contaminación que en ese tiempo se dio, ¿no? Entonces, esa es la idea, que los usen, no tengan miedo de usarlos. Realmente muy pocos lo usan y es muy sencillo utilizarlos. Solamente conforme el texto que nosotros estamos utilizando, los
incorporamos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya vamos a hacer nuestra conclusión, que es así, va con nuestras propias palabras, puedo hacerlo tomando en cuenta un marcador textual que tenga que ver con hacer hincapié o demostrar, ¿no? O marcar un orden. O sea, en primer lugar, me gustaría mencionar que, en segundo lugar, esto, en tercer lugar, esto, por último y demás, ¿no? Yo les sugiero que lo incorporen, da más variedad al texto, le da formalidad y vamos quitando tablillas que no nos funcionan, ¿no? Que no son favorables en nuestra lengua. Ujú. Y ya cuando acabas el texto, corrígelo. Los escritores hacen esto, bueno, los editores. El escritor puede escribir, 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 está inspiradísimo, se propone escribir por página, tantas páginas por día, lo que ustedes quieran. Pero va a haber personas que van a estar revisando la información, ¿no? Pero nosotros somos autores de nuestros trabajos y es importante que lo corrijamos y hay tres fases para hacerlo, antes, durante y después, ¿no? Entonces, antes de la corrección, revisa todo tu trabajo. No es para que dudes, no es para que lo cambies, no es para que digas, ay, ya lo borré todo, yo empecé de cero, porque no, no sé, no. Es solamente para ver los aspectos que tienes que mejorar. También una de las técnicas de estudio es tomarse descansos. Y eso es lo mismo, tómate un descanso, ya escribiste, el cerebro se cansa. El cerebro, aunque está las 24 horas, los 365 días del año funcionando, se cansa, ¿no? Entonces es importante darle estos recesos, ¿ok? Si tú estás relajado por un tiempo, te olvidas esos 15 minutos que tomas agüita, eh, un dulcecito, porque el cerebro se alimenta de lo dulce, pues vas a ubicar los errores más fácilmente, ¿no? Ah, aquí puse mal esta palabra no aquí, aquí va un acento, etc. Ujú. Dice aquí, antes de comenzar a buscar errores, elimina las palabras innecesarias. A veces ponemos palabras que esto aquí no va y entonces lo eliminamos, ¿no? La corrección requiere formar oraciones con significados claros y directos, ¿de acuerdo? Dice, conozca lo que esté buscando. Como todo, si no tenemos un dominio, pues va a ser muy difícil saber qué estamos buscando. Y después dice, después de esta etapa puede beneficiarse de las opiniones de los expertos en la corrección. Por luego, el autor escribe, quizá hará correcciones, pero hay personas que están especializadas en corregir textos y esa es su chamba, ¿no? Pero muchas veces alguien nos puede ayudar, ¿no? Un amigo, pareja o un familiar, ¿no? Que también está estudiando, pues puede ayudar a hacer una corrección. También, durante esta corrección, eh, lo que tú leas que esté visible, ¿no? Por ejemplo, yo les sugiero mucho, dependiendo cómo vaya la ortografía, que actives el autocorrector de Word, porque te ayuda muchísimo, créanme. Yo no soy experta en ortografía, a veces me va ahí una o dos, pero Word me ayuda muchísimo, porque a veces se van mucho los dedazos y me ayuda y lo corre, ¿no? O que una oración la empiezo a hacer porque viene la inspiración, escribo, y viene la inspiración y la palabra no tiene una buena sintaxis. Entonces, Word lo identifica y te hace la sugerencia, ¿no? O ahí va una coma, ahí va un punto. Eso ayuda muchísimo. También ayuda muchísimo leer tu texto en voz alta. Es muy diferente leer en voz baja. Pero si yo quiero darme cuenta de cómo se escucha, hazlo en voz alta. Es muy distinto. Por ejemplo, si te ves una persona o que vas leyendo y pues en lugar de derechito estás para abajo, pues tapa la fila de abajo para que puedas seguir la línea y no te confundas una palabra con otra, ¿no? Eh,
También dice aquí, enumera tus errores, sobre todo para ir corrigiendo. ¿Dónde me está fallando? Ah, ok, confundo la S con la C, ¿no? Donde va la, no pongo las H donde va. Eh, Me confundo con los pronombres, ¿no? Para eso fue la actividad de clases de palabras. Es muy distinto ahorita se me acaba de olvidar, denme un segundo, aquí rápido lo voy a buscar. Es algo que me di cuenta. Una, es muy diferente, no confundamos un adverbio de un, de un, este, de un verbo y de una interjección. Esas son clases de palabras, algo que ustedes vieron en la semana pasada en la actividad integradora número 2, sobre todo para que no confundan. Yo, por ejemplo, aquí en el buscador busqué diferencia entre AI, AHI, I, HAY, I, AY y allí ALLI. Y entonces, rápido, le digo, esto está fabuloso. Y la Real Lengua Española, pues ya nos dice, hay es una forma del verbo haber, allí hay muchos árboles, un adverbio, y hay es una interjección. Entonces, tengan mucho cuidado en utilizar las palabras y revisar si no si estoy confundiendo un adverbio, ¿no? Con un verbo. Pues básicamente, sugiero mucho que activen el autocorrector en Word. A muchos se lo sugiero como recurso porque mejoras muchísimo la parte de ortografía, ¿no? Bien, sigamos. Ya casi concluimos. Y es importante que vayan, la actividad integradora 1 te va pidiendo tus estrategias de aprendizaje, dónde va a ser tu lugar de estudio. Tú lo describes como un lugar donde vas a tener los medios necesarios para estudiar, como, claro, el Internet, que es básicamente el modelo de estudio, pero también viene esta parte esencial que es comprender lo que estoy, lo que voy a leer. Y para eso nos ayuda muchísimo tener herramientas para leer, ajá, para entender todo el texto, uh-huh, y que se aplica antes, durante y después de la lectura. Yo les puse aquí una imagen con estrategias de la lectura. Uh-huh. Viene desde sintetizar información, uh-huh, inferir, visualizar, conectar, preguntar y resumir. Todo radica en la forma que yo me sienta más cómodo para aplicarlo. Si yo no me siento cómodo para aplicarlo, pues va a ser un tanto complejo, pero yo les sugiero que apliquemos las estrategias de lectura conforme yo me sienta más, más cómodo, ¿no? Yo me adapto un poco más. Por ejemplo, mi preguntar me pone un poco nerviosa, ¿no? Que me pregunten. Entonces, para mí esa estrategia de lectura no me gusta mucho, pero me gusta mucho visualizar. Yo soy más visual en las cosas y me compran las cosas de una manera más como con colores, con formas, etcétera, ¿no? Imaginarme lo que está sucediendo, ¿ok? Todo va de acuerdo con mi personalidad, cómo soy. Si soy una persona que me gusta inferir, ¿no? Deducir, etcétera, eso es para ti. Si eres una persona que te gusta conectar, ¿no? Ayuda mucho para comprender y dar sentido al texto. Todo depende cómo yo lo sienta más eh, funcional, ¿no? Para mí, en mi proceso de lectura. Ahora, y ya casi terminando la sesión, algo que me gusta mucho tocar, porque es algo que detecto mucho en las actividades, es el resumen. El resumen tiene que ver con eliminar lo que está de más en una lectura. Si el autor está hablando
sobre escuchar con los ojos a las muertas y me habla de un cielo azul claro y un sol espectacular, para mí es algo trivial porque no tiene nada que ver con el texto o con la idea principal, ¿ok? El material que siempre se repite, el sol soleado, el sol soleado, el sol soleado, no, lo elimino. Si el autor pone muy descriptivo todos los eh, objetos en una casa, un cuadro, una puerta, una cama, lo resumo en muebles, ¿no? Y así me voy con palabras o secuencia de acciones que pueden haber. Eh, Aquí dice síntesis del párrafo por selección de la oración principal. O sea, se va en, si yo sintetizo el párrafo, ¿no? Voy a entender o voy a escribir y entender la oración principal, ¿ok? Síntesis del párrafo cuando no hay, o sea, todo lo contrario, si no hay una oración principal, se sintetiza, ¿ok? Pero finalmente, y quizá voy a sonar bien repetitiva en esta semana y la otra, es porque resumen, se abrevia, es fiel a la información principal. Por eso no pueden ir tus impresiones, no puede ir qué te pareció, no puede ir el ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Ok? No, no va aquí. Y siempre el resumen tiene que ir claro, objetivo y coherente. Un resumen puede ser de manera oral o manera escrita. Ujú. Lean este recurso, viene en la plataforma para que se empapen más aquí en un circulito naranja, pues qué aspectos debe incluir un resumen. Sobre todo porque van a estar haciéndolo en la actividad 3, en la actividad 4 y en las dos actividades de la siguiente semana. O sea, básicamente el resumen es un eje principal del módulo 2, ¿no? Porque ahorita te estás entrenando, porque en los módulos que vienen, pues probablemente vas a trabajar como resúmenes y sobre todo porque el resumen es una estrategia de aprendizaje. ¿No? ¿Qué características debe tener el resumen? Pues debe ser efectivo y va basado en expresar una idea, refleja la información básica, eh, es de pertinencia, o sea, no explica ni critica, es homogéneo, eh, mantiene las normas gramaticales, ortográficas y sintácticas de ese texto, o sea, no tienes que modificar nada, es coherente, ¿no? Como va este encadenamiento de ideas, así tiene que ir, es consistente, o sea, tiene una organización y un estilo como lo hizo el autor. La estructura del texto, dice aquí, de referencia, sirve de identificador para localizar el documento original. Y el cuerpo de resumen es la presentación del contenido original. Todo depende con lo que nosotros vayamos a trabajar. ¿Ok? Porque, porque si es científico se maneja distinto y demás, académicos y demás, porque aquí en los tipos de resúmenes, dependiendo, se hace el resumen por extracto, por reseña y por compendio. Lo que ustedes van a trabajar la siguiente semana es por reseña, ¿ok? Entonces, el resumen que ustedes hagan tiene que ser con comentario crítico, el de la siguiente semana. Vas a resumir añadiendo comentarios críticos, o sea, todo depende el tipo de resumen en el cual voy a hacer mi actividad. Uh-huh. Lo que ustedes están haciendo en esta semana, actividad 3 y 4, es por extracto. No miento, la 3 es por compendio y la 4 por extracto. Todo depende la función que se esté pidiendo, ¿no? O la indicación que se esté pidiendo. Esto es por parte del resumen. No lo dejemos a un lado como es, no lo hagan como ustedes crean, léanlo. La clave de todo es documentarse cómo se tienen que hacer las cosas. No lo hagan como ustedes crean,
porque para eso es toda esta información, ¿no? Y ya nada más para recalcar son ideas principales y secundarias. Hablamos mucho de ellas, es algo que vas a estar trabajando, pero que te quede claro, muy presente más bien, que una idea principal es aquello que contiene la información básica de un texto. Ujú. Ahora, en esta imagen yo les pongo cómo aparece la idea principal. En la actividad número 4 te pide la idea principal en singular, no te está pidiendo plural. Y después te pide las ideas secundarias y te lo está pidiendo en plural. ¿Ok? Dice aquí, idea principal. El texto trata sobre cómo se alimentan los seres humanos. El texto ha de haber sido muy amplio, yo solamente tomé esto. Si idea principal, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Y yo me quedaría, ¿qué son heterótrofos? Entonces, la idea secundaria complementa la idea principal. La idea secundaria dice, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Nosotros no fabricamos proteínas y, y demás, ¿no? Por eso es que nosotros comemos carne porque tiene proteínas. Ujú. Por eso somos heterótrofos. Si lo explicáramos, creo que daría bastante entendible. Pero para eso nos ayudaron la identificación de idea principal e idea secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, idea principal contiene la información general, pero a la vez específica del tema, y la idea secundaria viene a ampliar un poquito más y a complementar un poquito más la idea principal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que toda esta información les sea útil para hacer sus actividades y que les vaya muy, muy bien en la realización de las mismas. Sobre todo, sí, claro, por la calificación, pero sobre todo para aprender y reforzar los aprendizajes esperados de esta unidad número 2. Entonces, yo les deseo que les vaya muy bien, que tengan un excelente cierre de unidad número 2. Recuerden, otra vez, reforzando, domingo 21 de enero a las 23:59 horas. Si pueden, pongan sus impresiones en el foro y la sesión se está grabando y la compartiré en breve en la pizarra de sesiones para que ustedes lo puedan checar, esperando que la información sea útil para ustedes. ¿De acuerdo? Les deseo muy excelente fin de semana. Cuídense mucho, que vean muy, muy bien. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. Hasta luego. Bye.